de Miguel de Cervantes. Se titula El casamiento engañoso. Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la puerta del campo, un soldado que por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en 20 días todo el humor que quizá granjeó en una hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés, como convaleciente, y al entrar por la puerta de la ciudad, vio que hacia él venía un su amigo, a quien no había visto en más de 6 meses, el cual, santiguándose como si viera alguna mala visión, llegándose a él, le dijo: «¿Qué es esto, señor alférez Campuzano? ¿Es posible que está vuesa merced en esta tierra, como quien soy, que la hacía en Flandes, antes terciando allá la pica que arrastrando aquí la espada? Pero qué color, qué flaqueza es esa». A lo cual respondió Campuzano: «A lo si estoy en esta tierra o no, señor licenciado Peralta, el verme en ella le responde. A las demás preguntas no tengo que decir, sino que salgo de aquel hospital de sudar 14 cargas de bubas que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía, que non debiera. Luego, ¿casóse vuesa merced?», replicó Peralta. «Sí, señor», respondió Campuzano. «Sería por amores», dijo Peralta, «y tales casamientos traen consigo aparejada la ejecución del arrepentimiento». «No sabré decir si fue por amores», respondió el alférez, «aunque sabré afirmar que fue por dolores, pues de mi casamiento o casamiento saqué tantos en el cuerpo y en el alma, que los del cuerpo para entretenerlos me cuestan 40 sudores, y los del alma no hallo remedio para aliviarlos siquiera. Pero porque no estoy para tener largas pláticas en la calle, vuesa merced me perdone, que otro día con más comodidad le daré cuenta de mis sucesos, que son los más nuevos y peregrinos que vuesa merced habrá oído en todos los días de su vida». «No ha de ser así», dijo el licenciado, «sino que quiero que venga conmigo a mi posada, y allí haremos penitencia juntos, que la olla es muy de enfermo, y aunque está tasada para 2, un pastel suplirá con mi criado, y si la convalecencia lo sufre, unas lonjas de jamón de rute nos harán la salva, y sobre todo la buena voluntad con que lo ofrezco, no sólo esta vez, sino todas las que vuesa merced quisiere». Agradecióselo Campuzano y aceptó el convite y los ofrecimientos. Fueron a San Llorente, oyeron misa, llevóle Peralta a su casa, dióle lo prometido y ofrecióselo de nuevo y pidióle, en acabando de comer, le contase los sucesos que tanto le habían encarecido. No se hizo de rogar Campuzano, antes comenzó a decir de esta manera: «Bien se acordará vuestra merced, señor licenciado Peralta, como yo hacía en esta ciudad camarada con el capitán Pedro de Herrera, que ahora está en Flandes». «Bien me acuerdo», respondió Peralta. «Pues un día», prosiguió Campuzano, «que acabábamos de comer en aquella posada de la Solana donde vivíamos, entraron 2 mujeres de gentil carácter con 2 criadas. La una se puso a hablar con el capitán en pie, arrimados a una ventana, y la otra se sentó en una silla junto a mí, derribando el manto hasta la barba, sin dejar de ver el rostro más de aquello que concedía la raridad del manto, y aunque le supliqué que por cortesía me hiciese merced de descubrirse, no fue posible acabarlo con ella, cosa que me encendió más el deseo de verla. Y para acrecentarle más, o ya fuese de industria, acaso, sacó la señora una muy blanca mano con muy buenas sortijas. Estaba yo entonces bizarrísimo, con aquella gran cadena que vuesa merced debió de conocerme, el sombrero con plumas y cintillo, el vestido de colores a fuer de soldado, y tan gallardo a los ojos de mi locura, que me daba a entender que las podía matar en el aire. Con todo esto le rogué que se descubriese, a lo que ella me respondió: «No seáis importuno, casa tengo, haced a un paje que me siga, que aunque yo soy más honrada de lo que promete esta respuesta, todavía, a trueco de ver si responde vuestra discreción a vuestra gallardía, holgaré de que veáis».
Beséle las manos por la grande merced que me hacía, en pago de la cual le prometí montes de oro. Acabó el capitán su plática. Ellas se fueron, siguiólas un criado mío. Díjome el capitán que lo que la dama le quería era que le llevase unas cartas a Flandes a otro capitán que decía ser su primo, aunque él sabía que no era sino su galán. Yo quedé abrasado con las manos de nieve que había visto, y muerto por el rostro que deseaba ver, y así otro día, guiándome mi criado, dióseme libre entrada. Hallé una casa muy bien aderezada y una mujer de hasta 30 años, a quien conocí por las manos. No era hermosa en extremo, pero era lo de suerte que podía enamorar comunicada, porque tenía un tono de habla tan suave que se entraba por los oídos en el alma. Pasé con ella luengos y amorosos coloquios. Blasoné, hendí, rajé, ofrecí, prometí y hice todas las demostraciones que me pareció necesarias para hacerme bien quisto con ella. Pero como ella estaba hecha a oír semejantes o mayores ofrecimientos y razones, parecía que les daba atento oído antes que crédito alguno. Finalmente, nuestra plática se pasó en flores 4. Días que continué en visitalla sin que llegase a coger el fruto que deseaba. Desembarazada, sin que viese visiones en ella de parientes fingidos ni de amigos verdaderos. Servíala una moza más taimada que simple. Finalmente, tratando mis amores como soldado que está en vísperas de mudar, apuré a mi señora doña Estefanía de Caicedo, que este es el nombre de la que así me tiene, y respondióme: Señor alférez Campuzano, simplicidad sería si yo quisiese venderme a vuesa merced por santa. Pecadora he sido y aun ahora lo soy, pero no de manera que los vecinos me murmuren ni los apartados me noten. Ni de mis padres ni de otro pariente heredé hacienda alguna, y con todo esto vale el menaje de mi casa, bien validos, 2.500 escudos, y estos en cosas que, puestas en almoneda, lo que se tardara en ponellas, se tardará en convertirse en dineros. Con esta hacienda busco marido a quien entregarme y a quien tener obediencia, a quien, juntamente con la enmienda de mi vida, le entregaré una increíble solicitud de regalarle y servirle, porque no tiene príncipe cocinero más goloso ni que mejor sepa dar el punto a los guisados que le sé dar yo, cuando mostrando ser casera me quiero poner a ello. Sé ser mayordomo en casa, moza en la cocina y señora en la sala. En efecto, sé mandar y sé hacer que me obedezcan. No desperdicio nada y allego mucho. Mi real no vale menos, sino mucho más cuando se gasta por mi orden. La ropa blanca que tengo, que es mucha y muy buena, no se sacó de tiendas ni lenceros. Estos pulgares y los de mis criadas la hilaron, y si pudiera tejerse en casa, se tejiera. Digo estas alabanzas mías porque no acarrean vituperio cuando es forzosa la necesidad de decirlas. Finalmente, quiero decir que yo busco marido que me ampare, me mande y me honre, y no galán que me sirva y me vitupere. Si vuesa merced gustare de aceptar la prenda que se le ofrece, aquí estoy moliente y corriente, sujeta a todo aquello que vuestra merced ordenare, sin andar en venta, que es lo mismo andar en lenguas de casamenteros. Y no hay ninguno tan bueno para conectar el todo como las mismas partes. Yo que tenía entonces el juicio, no en la cabeza, sino en los carcañares, haciéndose el deleite en aquel punto mayor de lo que la imaginación le pintaba, y ofreciéndose tan a la vista la cantidad de hacienda que ya contemplaba en dineros convertida, sin hacer discursos de aquellos a que daba lugar el gusto, que me tenía echados grillos al entendimiento. Le dije que yo era el venturoso y bien afortunado en hablarme, dado el cielo. Casi por milagro, tal compañera, para hacer la señora de mi voluntad de mi hacienda, que no era tan poca que no valiese, con aquella cadena que traía al cuello y con otras joyuelas que tenía en casa, y con deshacerme de algunas galas de soldado, más de 2.000 ducados que juntos con los 2.500 suyos era suficiente cantidad para retirarnos a vivir a una aldea de donde yo era natural y a donde tenía algunas raíces. Hacienda tal que sobrellevaba con el dinero, vertiendo los frutos a su tiempo. Nos podía dar vida alegre y descansada. En resolución, aquella vez
se concertó nuestro desposorio y se dio traza como los dos hiciésemos información de solteros. Y en 3 días de fiesta que vinieron, luego juntos en una Pascua, se hicieron las amonestaciones, y al 4.º día nos desposamos, hallándose presentes el desposorio, 2 amigos míos y un mancebo, que ella dijo ser primero suyo, a quien yo me ofrecí por pariente como palabras de mucho conmedimiento, como lo habían sido todas las que hasta entonces a mi nueva esposa había dado con intención tan torcida y traidora que la quiero callar, porque aunque estoy haciendo verdades, no son verdades de confesión, que no puedan dejar de decirse. Mudó mi criado el baúl de la posada a casa de mi mujer. Encerré en él, delante de ella, mi magnífica cadena. Mostréle otras 3 o 4, si no tan grandes, de mejor hechura, con otros 3 o 4 cintillos de diversas suertes. Hícele patentes mis galas y mis plumas y entréguele para el gasto de la casa hasta 400 reales que tenía. 6 días gocé del pan de la boda, espaciándome en casa como el yerno ruin en la casa del suegro rico. Pisé ricas alfombras, ahajé sábanas de Holanda, alumbréme con candeleros de plata. Almorzaba en la cama, levantábame a las 11, comía a las 12 y a las 2 se esteaba en el estrado. Bailábame doña Estefanía y la moza el agua delante. Mi mozo, que hasta allí se había conocido perezoso y lerdo, se había vuelto un corzo. El rato que doña Estefanía faltaba de mi lado, la habían de hallar en la cocina, toda solícita en ordenar guisados que me despertasen el gusto y me avivasen el apetito. Mis camisas, cuellos y pañuelos eran un nuevo aranjuez de flores, según olían, bañados en la agua de ángeles y de azahar que sobre ellos se derramaba. Pasáronse estos días volando como se pasan los años, que están debajo de la jurisdicción del tiempo, en los cuales días, por verme tan relajado y tan bien servido, iba mudando en buena la mala intención con que aquel negocio había comenzado, al cabo de los cuales, una mañana, que aún estaba con doña Estefanía en la cama, llamaron con grandes golpes a la puerta de la calle. Asomóse la moza a la ventana y quitándose al momento dijo: «Oh, que sea ella la bienvenida. ¿Han visto? ¿Y cómo ha venido? Más presto de lo que escribió el otro día». «¿Quién? ¿Quién ha venido, moza?», le pregunté. «¿Quién?», y respondió ella: «Es mi señora doña Clementa Bueso, y viene con ella el señor don Lope Meléndez de Almendáriz, con otros 2 criados y Ortigosa, la dueña que se llevó consigo». «Corre, moza, y bien haya yo, y ábrelos», dijo a este punto doña Estefanía. «Y vos, señor, por mi amor, que no os alborotéis ni respondáis por mí a ninguna cosa que contra mí oyéredes, pues ¿quién ha de deciros cosa que os ofenda, y más estando yo presente? Decidme, ¿qué gente es esta, que me parece que os ha alborotado su venida?» «No tengo lugar de responderos», dijo doña Estefanía, «solo sabed que todo lo que aquí pasare es fingido, y que tira a cierto designio y efecto que después sabréis». Y aunque quisiera replicarle a esto, no me dio lugar. La señora doña Clementa Bueso, que se entró en la sala vestida de raso verde prensado, con muchos pasamanos de oro, capotillo de lo mismo y con la misma guarnición, sombrero con plumas verdes, blancas y encarnadas, y con rico cintillo de oro, y con un delgado velo cubierta la mitad del rostro. Entró con ella el señor don López Meléndez de Almendáriz, no menos bizarro que ricamente vestido de camino. La dueña Ortigosa fue la primera que habló diciendo: «Jesús, ¿qué es esto? Ocupado el lecho de mi señora doña Clementa, y más con ocupación de hombre. Milagros veo hoy en esta casa. A fe que se ha ido bien del pie a la mano la señora doña Estefanía, fiada en la amistad de mi señora». «Yo te lo prometo, Ortigosa», replicó doña Clementa, «pero yo me tengo la culpa, que jamás escarmiente yo en tomar amigas que no lo saben ser, si no es cuando les viene a cuento». A todo lo cual respondió doña Estefanía: «No reciba vuesa merced pesadumbre, mi señora doña Clementa Bueso, y entienda
que no sin misterio ve lo que ve en esta su casa, que cuando lo sepa, yo sé que quedaré desculpada, y vuesa merced sin ninguna queja. En esto ya me había puesto yo en calzas y en jubón, y tomándome doña Estefanía por la mano, me llevó a otro aposento, y allí me dijo que aquella su amiga quería hacer una burla a aquel don Lope que venía con ella, con quien pretendía casarse, y que la burla era darle a entender que aquella casa y cuanto estaba en ella era todo suyo, de lo cual pensaba hacerle carta de dote, y que hecho el casamiento se le daba poco que se descubriese el engaño, fiada en el grande amor de don Lope la tenía, y luego se me volverá lo que es mío, y no se le entendrá a mal a ella, ni a otra mujer alguna, de que procure buscar marido honrado, aunque sea por medio de cualquier embuste. Yo le respondí que era grande extremo de amistad el que quería hacer, y que primero se mirase bien en ello, porque después podría ser tener necesidad de valerse de la justicia para cobrar su hacienda. Pero ella me respondió con tantas razones, representando tantas obligaciones que la obligaban a servir a doña Clementa, aun en cosas de más importancia, que mal de mi agrado y con remordimiento de mi juicio hube de conceder con el gusto de doña Estefanía, asegurándome ella que sólo 8 días podía durar el embuste, los cuales estaríamos en casa de otra amiga suya. Acabámonos de vestir ella y yo, y luego, entrándose a despedir de la señora doña Clementa Bueso y del señor don Lope Meléndez de Almendarez, hizo a mi criado que se cargase el baúl y que la siguiese, a quien yo también seguí sin despedirme de nadie. Pero doña Estefanía, en casa de una amiga suya, y antes que entrásemos dentro, estuvo un buen espacio hablando con ella, al cabo del cual salió una moza y dijo que entrásemos yo y mi criado. Llevónos a un aposento estrecho, en el cual había 2 camas tan juntas que parecían una, a causa que no había espacio que las dividiese, y las sábanas de entrambas se besaban. En efecto, allí estuvimos 6 días. En todos ellos no se pasó hora que no tuviésemos pendencia, diciéndole la necesidad que había hecho en haber dejado su casa y su hacienda, aunque fuera a su misma madre. En esto iba yo y venía por momentos, tanto que la huéspeda de la casa, un día que doña Estefanía dijo que iba a ver en qué término estaba su negocio, quiso saber de mí qué era la causa que me movía a reñir tanto con ella, y qué cosa había hecho que tanto se la afeaba, diciéndole que había sido necedad notoria más que amistad perfecta. Contéle todo el cuento, y cuando llegué a decir que me había casado con doña Estefanía, y la dote que trujo y la simplicidad que había hecho en dejar su casa y hacienda a doña Clementa, aunque fuese con tan sana intención como era alcanzar tan principal marido como don Lope, se comenzó a santiguar y a hacerse cruces con tanta priesa y con tanto Jesús, Jesús de la mala hembra, que me puso en gran turbación, y al fin dijo: señor alférez, no sé si voy contra mi conciencia en descubriros lo que me parece que también la cargaría si lo callase, pero a Dios y a la ventura, sea lo que fuere, viva la verdad y muera la mentira. La verdad es que doña Clementa Bueso es la verdadera señora de la casa, y la hacienda de que os hicieron la dote, la mentira es todo cuanto os ha dicho doña Estefanía, que ni ella tiene casa ni hacienda, ni otro vestido del que trae puesto, y el haber tenido lugar y espacio para hacer este embuste fue que doña Clementa fue a visitar unos parientes suyos a la ciudad de Plasencia, y de allí fue a tener novenas en Nuestra Señora de Guadalupe, y en ese entretanto dejó su casa a doña Estefanía, que mirase por ella, porque en efecto son grandes amigas, aunque bien mirado no hay que culpar a la pobre señora, pues ha sabido granjear a un tal persona como la del señor alférez por marido. Aquí dio fin a su plática, y yo di principio a desesperarme, y sin duda lo hiciera si tantico se descuidara el ángel de mi guarda en socorrerme, acudiendo a decirme en el corazón que mirase que era cristiano, y que el mayor pecado de los hombres era el de la desesperación, por ser pecado de demonios. Esta consideración
o buena inspiración, me cortó algo, pero no tanto que dejase de tomar mi capa y espada y salir a buscar a doña Estefanía, con presupuesto de hacer de ella un ejemplar castigo, pero de suerte que... No sabré decir mis cosas empeoraba o mejoraba. Ordenó que en ninguna parte donde pensé hallar a doña Estefanía la hallase. Fuime a San Llorente, encomendéme a Nuestra Señora, sentéme sobre un escaño, y con la pesadumbre me tomó un sueño tan pesado que no despertara tan presto si no me despertaran. Fui lleno de pensamientos y congojas a casa de doña Clementa, y halléla con tanto reposo como señora de su casa. No le osé decir nada, porque estaba el señor don Lope delante. Volví en casa de mi huéspeda, que me dijo haber contado a doña Estefanía como yo sabía toda su maraña y embuste, y que ella le preguntó qué semblante había yo mostrado con tal nueva, y que le había respondido que muy malo, y que a su parecer había salido yo con mala intención y con peor determinación a buscarla. Díjome, y finalmente, que doña Estefanía se había llevado cuanto en el baúl tenía, sin dejarme en él sino un solo vestido de camino. Aquí fue ello. Aquí me tuvo de nuevo Dios de su mano. Fui a ver mi baúl y halléle abierto, y como sepultura que esperaba cuerpo difunto, ya buena razón había de ser mío, si yo tuviera entendimiento para saber y sentir y perdonar tamaña desgracia. Bien grande fue, dijo, a esta la razón el licenciado Peralta, haberse llevado a doña Estefanía tanta cadena y tanto cintillo, que, como suele decirse, todos los duelos, etcétera, etcétera. Ninguna pena me dio esa falta, respondió el alférez, pues también podré decir, pensóse don Sinueque, que me enganaba con su hija la tuerta, y por él dio contrecho soy de su lado. No sé a qué propósito puede vuestra merced decir eso, respondió Peralta. El propósito es, respondió el alférez, de toda aquella balumba y aparato de cadenas, cintillos y brincos. Podía volver hasta 10 o 12 escudos. Eso no es posible, replicó el licenciado, porque la que el señor alférez traía al cuello mostraba pesar más de 200 ducados. Así fuera, respondió el alférez, si la verdad respondiera al parecer, pero como no es todo oro lo que reluce, las cadenas, cintillos, joyas y brincos con solo ser de alquimia se contentaron, pero estaban tan bien hechas que solo el toque o el fuego podía descubrir su malicia. De esa manera, dijo el licenciado, entre vuesa merced y la señora doña Estefanía, patas la traviesa. Y tan pata, respondió el alférez, que podemos volver a barajar, pero el daño está, señor licenciado, en que ella se podrá deshacer de mis cadenas y yo no de la falsía de su término, y en efecto, mal que me pese, es prenda mía. Dad gracias a Dios, señor Campuzano, dijo Peralta, que fue prenda con pies y que se os ha ido, y que no estáis obligado a buscarla. Así es, respondió el alférez, pero con todo eso, sin que la busque, la hallo siempre en la imaginación, y a donde quiera que estoy, tengo mi afrenta presente. No sé qué responderos, dijo Peralta, si no es traeros la memoria 2 versos de Petrarca que dicen: «Che, cui prendi di cleto di fardiode, non si de lamentar si altri l'ingana». Que responden en nuestro castellano, que el que tiene costumbre y gusto de engañar a otro no se debe quejar cuando es engañado. Yo no me quejo, respondió el alférez, sino lastímome que el culpado por no conocer su culpa deja de sentir la pena del castigo. Bien veo que quise engañar y fui engañado, porque me hirieron por mis propios filos, pero no puedo tener tan a raya el sentimiento que no me queje de mí mismo. Finalmente, por venir a lo que hace más al caso a mi historia, que este nombre se le puede dar al cuento de mis sucesos, digo que supe que se había llevado a doña Estefanía el primo que dije que se halló a nuestros esposorios, el cual de luengos tiempos atrás era su amigo a todo ruedo. No quise buscarla, por no hallar el mal que me faltaba. Mudé posada y mudé pelo. Mudé el pelo dentro de pocos días porque comenzaron a pelárseme las cejas y las pestañas, y poco a poco me dejaron los cabellos. Y antes de edad me hice calvo, dándome una enfermedad que llaman lupicia, y por otro nombre más claro, la pelarela.
Hálleme verdaderamente hecho pelón, porque ni tenía barbas que peinar ni dineros que gastar. Fue la enfermedad caminando al paso de mi necesidad, y como la pobreza atropella la honra y a unos los lleva a la horca y a otros al hospital, y a otros les hace entrar por las puertas de sus enemigos con ruegos y sumisiones, que es una de las mayores miserias que puede suceder a un desdichado, por no gastar en curarme los vestidos que me habían de cubrir y honrar en salud. Llegado el tiempo en que se dan los sudores en el hospital de la resurrección, me entré en él, donde he tomado 40 sudores. Dicen que quedaré sano si me guardo. Espada tengo. Lo demás, Dios lo remedie. Ofreciósele de nuevo el licenciado, admirándose de las cosas que había contado. Pues de poco se maravilla vuesa merced, señor Peralta, dijo el alférez, que otros sucesos me quedan por decir que exceden a toda imaginación, pues van fuera de todos los términos de naturaleza. No quiera vuesa merced saber más, sino que son de suerte que doy por bien empleadas todas mis desgracias por haber sido parte de haberme puesto en el hospital, donde vi lo que a vuesa merced ahora diré, que es lo que ahora ni nunca podrá creer, ni habrá persona en el mundo que lo crea. Todos estos preámbulos y encarecimientos que el alférez hacía, antes de contar lo que había visto, encendían el deseo de Peralta, de manera que con no menos encarecimientos le pidió que luego le dijese las maravillas que quedaba por decir. Ya vuesa merced habrá visto, dijo el alférez, 2 perros que con 2 lanternas andan de noche con los hermanos de la capacha, alumbrándoles cuando pide limosna. Sí, he visto, respondió Peralta. También habrá visto o oído vuesa merced, dijo el alférez, lo que de ello se cuenta, que si acaso echan limosna de las ventanas y se cae en el suelo, ellos acuden luego a alumbrar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las ventanas donde saben que tienen costumbre de darles limosna, y con ir allí, con tanta mansedumbre que parecen corderos que perros. En el hospital son leones, guardando la casa con grande cuidado y vigilancia. Yo he oído decir, dijo Peralta, que todo es así, pero eso no me puede ni debe causar maravilla, pues lo que ahora diré de ellos es razón que le cause, y que sin hacerse cruces, ni alegar imposibles, ni dificultades, vuesa merced se acomode a creerlo. Y es que yo oí, y casi vi con mis ojos, a estos 2 perros, que el uno se llama Cipión y el otro Berganza, estar una noche, que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de mi cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando a oscuras y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y presentes desgracias, oí hablar allí junto y estuve con atento oído escuchando por ver si podía venir en conocimiento de los que hablaban y de lo que hablaban, y a poco rato vine a conocer por lo que hablaban los que hablaban, y eran los 2 perros Cipión y Berganza. Apenas acabó de decir esto Campuzano, cuando levantándose el licenciado dijo: «Vuesa merced queda mucho en buena hora, señor Campuzano, que hasta aquí estaba en deuda si creería o no lo que de su casamiento me había contado. Y esto que ahora me cuenta, de que oyó hablar los perros, me ha hecho declarar por la parte de no creelle ninguna cosa. Por amor de Dios, señor alférez, que no cuente estos disparates a persona alguna, si ya no fuera quien sea tan amigo su amigo como yo». «No me tenga vuestra merced por tan ignorante», replicó Campuzano, «que no entienda que si no es por milagro no puedan hablar los animales, que bien sé que si los tordos, picazas y papagayos hablan, no son sino las palabras que aprenden y toman de memoria, y por tener la lengua estos animales cómoda para poder pronunciarlas. Mas no por esto pueden hablar y responder con discurso concertado, como estos perros hablaron. Y así muchas veces, después que los oí, yo mismo no he querido dar crédito a mí mismo, y he querido tener por cosa soñada lo que realmente estando despierto, con todos mis 5 sentidos, tales cuales nuestro Señor fue servido dármelos, oí, escuché, noté y finalmente escribí, sin faltar palabra, por su concierto,
de donde se puede tomar indicio bastante que mueva y persuada a creer esta verdad que digo. Las cosas de que trataron fueron grandes y diferentes, y más para ser tratadas por varones sabios que para ser dichas por bocas de perros. Así que, pues yo no las pude inventar de mío. A mi pesar y contra mi opinión, vengo a creer que no soñaba y que los perros hablaban. Cuerpo de mí, replicó el licenciado, si se nos ha vuelto el tiempo de Maricastaña, cuando hablaban las calabazas, o el de Isopo, cuando departía el gallo con la zorra y unos animales con otros. Uno de ellos sería yo, y el mayor, replicó el alférez, si creyese que este tiempo ha vuelto, y aún también lo sería si dejase de creer lo que oí y lo que vi, y lo que me atreveré a jurar con juramento que obligue, y aun fuerece a que lo crea la misma incredulidad. Pero puesto caso que me haya engañado y que mi verdad sea sueño, y el porfiarla disparate, no se holgará vuesa merced, señor Peralta, de ver escritas en un coloquio las cosas que estos perros, o sea, quienes fueren, hablaron. Como vuesa merced, replicó el licenciado, no se canse más en persuadirme que oyó hablar a perros, de muy buena gana oiré ese coloquio, pero por ser escrito y notado de buen ingenio del señor alférez, ya le juzgo por bueno. Pues hay en esto otra cosa, dijo el alférez, que como yo estaba tan atento y tenía delicado el juicio, delicada, sutil y desocupada la memoria, merced a las muchas pasas y almendras que había comido, todo lo tomé de coro, y casi por las mismas palabras que había oído lo escribí otro día, sin buscar colores retóricas para adornarlo, ni qué añadir ni quitar para hacerle gustoso. No fue una noche sola de plática, que fueron 2 consecutivamente, aunque yo no tengo escrita más que una, que es la vida de Berganza, y la del compañero Cipión, pienso escribir, que fue la que se contó la noche segunda. Cuanto viere, o que ésta se crea, o, a lo menos, no se desprecie. El coloquio traigo en el seno. Púselo en forma de coloquio. Por ahorrar le dijo Cipión, respondió Berganza, que suele alargar la escritura. Y en diciendo esto, sacó del pecho un cartapacio y le puso en las manos del licenciado, el cual le tomó riéndose y como haciendo burla de todo lo que había oído y de lo que pensaba leer. Yo me recuesto, dijo el alférez, en esta silla, en tanto que vuesa merced lee, si quiere, esos sueños o disparates, que no tienen otra cosa de bueno, sino es el poderlos dejar cuando enfaden. Haga vuesa merced su gusto, dijo Peralta, que yo con brevedad me despediré de esta lectura.